escuchas a Héctor Rosales en radio. Carta encíclica Fides et Ratio del Sumo Pontífice Juan Pablo II a los obispos de la Iglesia Católica sobre las relaciones entre fe y razón. Recordemos que nosotros somos católicos, diferentes a los grupos heréticos luteranos que dicen sola fides, solo fe. Nosotros sabemos que hay caminos para conocer la verdad, como la fe y la razón, ya que toda la creación, la naturaleza, fue hecha por Dios. Ahí también se revela su voluntad. Venerables hermanos en el episcopado, salud y bendición apostólica, la fe y la razón, fides et ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La fe y la razón. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Éxodo 33, 18, Salmo 27, Juan 14, 8, primer libro de Juan 3, 2. Introducción. Conócete a ti mismo. Número 1. Tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que a lo largo de los siglos ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse con ella. La verdad es Dios. Es un camino que se ha desarrollado, no podía ser de otro modo, dentro del horizonte de la autoconciencia personal. El hombre, cuanto más conoce la realidad y el mundo y más se conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Todo lo que se presenta como objeto de nuestro conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida. La exhortación «Conócete a ti mismo» estaba esculpida sobre el dintel del templo de Delfos para testimoniar una verdad fundamental que debe de ser asumida como la regla mínima por todo hombre deseoso de distinguirse en medio de toda la creación, calificándose como hombre precisamente en cuanto a conocedor de sí mismo. Yo interpreto que en esta parte nos habla mucho del desarrollo de una personalidad. Por lo demás, una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad cómo, en distintas partes de la Tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de la vida? Nótese que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, agrega estas últimas dos. Estas son preguntas perennes de la filosofía. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y estas dos, ¿por qué existe el mal? Ha sido una pregunta filosófica. Pero ahora existen doctrinas de pseudofilosofía que incluso niegan la existencia del mal. Y esta otra, ¿qué hay después de la vida? Doctrinas pseudofilosóficas como el materialismo dicen que no existe el mal ni el bien, todo se vale, y que después de la vida no hay nada. Nosotros sabemos que sí existe el mal y que hay cosas después de la vida biológica. Estas mismas preguntas las encontramos en los escritos sagrados de Israel, del antiguo Israel, pero aparecen también en los Veda y en los Avesta, que son textos de credos paganos. Los encontramos en los escritos de Confucio, Lao Tse y la predicación de los Tirthankara y de Buda. Asimismo se encuentran en los poemas de Homero y en las tragedias de Eurípides y Sófocles, así como en los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su origen común en la necesidad del sentido que desde siempre acucia en el corazón del hombre. De la respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende la orientación que se dé a la existencia.
Número 2. O sea, hay personas que si bien no pueden confirmar cuál sería la respuesta a estas preguntas, asumen una postura creyendo que esa es la respuesta a esas preguntas y de esa forma orientan su vida. Hay gente que reduce mucho su identidad. Por ejemplo, las falsas identidades LGBT, pues alguien dirá, yo soy gay, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Dirá que viene de un contexto en el que se desarrolló así, nació así, y que algún día habrá de morir así. ¿Por qué existe el mal? ¿Porque el hombre es malo? O tal vez dirá que no existe, porque en una posición auténticamente atea, alguien dirá que no existe el mal. Y tal es así que una persona puede asumir una identidad que está consagrada al mal. Si me estoy explicando, está asumiendo una identidad que va directamente contra la voluntad de Dios. ¿Qué hay después de la vida? Nada, no hay premio ni castigo. Hay gente que piensa así. Por eso es que estas falsas identidades también tienen una cadena de valores falsos con los cuales malorientan una existencia o una vida. Otros que dirán, el vanidoso, ¿quién soy? Soy hermoso, ¿de dónde vengo a dónde voy? Soy lo mejor y voy a lo mejor. ¿Por qué existe el mal? No me importa. ¿Qué hay después de la vida? Tampoco me importa. No hay nada. La frivolidad. Y así pudiera ser infinidad de ejemplos. ¿Cómo orientarán su vida? ¿Cómo orientarán su existencia? Habrá una orientación de no servir a nadie y de no amar a nadie, porque el que no sirve a nadie, pues no ama a nadie. Número 2. La Iglesia no es ajena ni puede serlo a este camino de búsqueda. Desde que en el misterio pascual ha recibido como don la verdad última sobre la vida del hombre, se ha hecho peregrina por los caminos del mundo, la Iglesia, para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entre los diversos servicios que la Iglesia ha de ofrecer a la humanidad, hay uno de los cuales es responsable de un modo muy particular, la diaconía de la verdad. Por una parte, esta misión hace a la comunidad creyente partícipe del esfuerzo común que la humanidad lleva a cabo para alcanzar la verdad, y por otra, la obliga a responsabilizarse del anuncio de las certezas adquiridas, incluso desde la conciencia de que toda verdad alcanzada es sólo una etapa hacia aquella verdad total que se manifestará en la revelación última de Dios. Abre comillas francesas. Ahora vemos en un espejo en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Primer libro de Crónicas o Colosenses 13:12. La abreviatura creo que es Colosenses. O es Corintios. Déjenme verificar de dónde surge esta cita, mejor para no equivocarnos. Es Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos en un espejo en enigma. Si vemos nuestro mundo en un espejo en enigma, quiere decir que no conocemos todas las dimensiones de la realidad. Vemos como a través de un espejo, un reflejo de la vida o de la existencia. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo parcial, una parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Dios lo conoce todo. Entonces la promesa es también saberlo todo, saber los secretos que en este momento nuestra misma naturaleza humana, fallida por el pecado original, no puede conocer. Número 3. El hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, de modo que puede hacer cada vez más humana la propia existencia. Entre estos destaca la filosofía, que contribuye directamente a formular la pregunta sobre el sentido de la vida.
y trazar la respuesta a esta, en efecto, se configura como una de las tareas más nobles de la humanidad. El término filosofía, según la etimología griega, significa amor a la sabiduría. La persona que no se pregunta esto está viviendo sin vivir, está viviendo sin motivo ni razón. No tiene forma de justificar su existencia. Y una persona así está vacía y lo más seguro es que tienda incluso a su autodestrucción. Por eso dice que buscar esto, el sentido de la vida, trazar la respuesta, es algo muy noble. De hecho, la filosofía nació y se desarrollará desde el momento en que el hombre empezó a interrogarse sobre el porqué de las cosas y su finalidad. De modos y formas diversas, muestra que el deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma del hombre. El interrogarse sobre el porqué de las cosas es inherente a su razón, aunque las respuestas que se han ido dando se enmarcan en un horizonte que pone en evidencia la complementariedad de las diferentes culturas en las que vive el hombre. Una cosa también muy interesante, aquellos que no tengan forma de sustentar estas respuestas, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué existe el mal y qué hay después de la vida, pues puede tener como consecuencia terminar adorando cultos falsos, adorando demonios, o puede terminar entregándose al hedonismo, o ser víctima de alguien que se convierte en su esclavista. ¿Sí? Propósitos negativos a los cuales se consagra a vivir. Continúo leyendo la encíclica Fides et Ratio, que se publicó el 14 de septiembre de 1998 por el Papa Juan Pablo II. La gran incidencia que la filosofía ha tenido en la formación y en el desarrollo de las culturas en Occidente no debe de hacernos olvidar el influjo que ha ejercido en los modos de concebir la existencia también en Oriente. En efecto, cada pueblo posee una sabiduría originaria y autóctona, que como auténtica riqueza de las culturas, tiende a expresarse y a madurar incluso en formas puramente filosóficas. Por eso es que nosotros no despreciamos tampoco todo el conocimiento de las culturas paganas, ¿sí? La salvación está abierta también para ellos y hay que reconocer que en tanto seres humanos, creación de Dios o hijos de Dios, pues también han tenido capacidad de raciocinio para llegar a ciertas verdades, aunque sea únicamente a través de la vía de la razón, sin tener la fe o la palabra revelada. Por eso lo que dice el Papa Juan Pablo II está completamente en ese sentido. Tiende a expresarse y a madurar incluso en formas puramente filosóficas. Que esto es verdad lo demuestra el hecho de que una forma básica del saber filosófico, presente hasta nuestros días, es verificable incluso en los postulados en los que se inspiran las diversas legislaciones nacionales e internacionales para regular la vida social. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Parecen ser cosas que universalmente se entienden como buenas, si bien no hay una correspondencia o no es exactamente igual todos los contextos en los cuales se autoriza, por ejemplo, el acabar con la vida de alguien en legítima defensa o como pena de muerte judicializada. Eso varía en distintas culturas. 4. De todos modos, se ha de destacar que detrás de cada término se esconden significados diversos. Por tanto, es necesaria una explicitación preliminar. Movido por el deseo de descubrir la verdad última sobre la existencia, el hombre trata de adquirir los conocimientos universales que le permiten comprender mejor y progresar en la realización de sí mismo. Los conocimientos fundamentales derivan del asombro suscitado en él por la contemplación de la creación. El ser humano se sorprende al descubrirse inmerso en el mundo, en relación con sus semejantes, con los cuales comparte el destino. De aquí arranca el camino que lo llevará al descubrimiento de horizontes de conocimientos siempre nuevos. Sin el asombro, el hombre caería en la repetitividad y poco a poco sería incapaz de vivir
una existencia verdaderamente personal. Si no hay capacidad de asombro, no hay interés por las cosas. La capacidad especulativa, que es propia de la inteligencia humana, lleva a elaborar a través de la actividad filosófica una forma de pensamiento riguroso y a construir así, con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos, un saber sistemático. No hay conocimiento sin un ordenamiento sistemático, y obviamente que también el conocimiento de Dios se hace de manera sistemática. Si bien parece ser que la Sagrada Escritura pues tiene una serie de indicaciones, de referencias, que están dispersas en todo el contenido de las más de 6,000 páginas que pudiera tener una Biblia en formato PDF o digital. Gracias a este proceso, en diferentes contextos culturales y en diversas épocas, se han alcanzado resultados que han llevado a la elaboración de verdaderos sistemas de pensamiento. Históricamente esto ha provocado a menudo la tentación de identificar una sola corriente con todo el pensamiento filosófico. Pero es evidente que en estos casos entra en juego una cierta soberbia filosófica que pretende erigir la propia perspectiva incompleta en lectura universal. En realidad, todo sistema filosófico, aun con respeto siempre de su integridad, sin instrumentalizaciones, debe reconocer la prioridad del pensar filosófico en el cual tiene su origen y el cual debe de servir de forma coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los sistemas filosóficos nosotros podemos reconocer las partes que son verdaderas, las partes que son coherentes, y rechazar aquellas en las cuales esa doctrina de pensamiento se atreva a negar las verdades reveladas por Dios. En este sentido es posible reconocer, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber, un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Piénsese, por ejemplo, en los principios de no contradicción, de finalidad, de causalidad, como también en la concepción de la persona como sujeto libre e inteligente, y en su capacidad de conocer a Dios, la verdad y el bien. Piénsese además en algunas normas morales fundamentales que son comúnmente aceptadas. Esto es de mucho valor, porque son los principios básicos de la lógica o del pensamiento lógico. Y además nos dice desde el principio que nosotros estamos capacitados para tener libre albedrío, inteligencia y conocer a Dios y distinguir el bien del mal. Algo que muchas doctrinas pseudofilosóficas se han dedicado a negar. Completamente se han dedicado a negar. Por tanto, no podrían ser doctrinas filosóficas, Son credos, son sistemas de pensamiento sectarios, pero no podría yo decir que son sistemas filosóficos. Continúo leyendo. Estos y otros temas indican que prescindiendo de las corrientes de pensamiento, existe un conjunto de conocimientos en los cuales es posible conocer una especie de patrimonio espiritual de la humanidad. Es como si nos encontrásemos ante una filosofía implícita, por lo cual cada uno cree conocer estos principios, aunque de forma genérica y no refleja. Estos conocimientos, precisamente porque son compartidos en cierto modo por todos, deberían de ser un punto de referencia común para las diversas escuelas filosóficas. Cuando la razón logra intuir y formular los principios primeros y universales del ser y sacar correctamente de ellos conclusiones coherentes de orden lógico y deontológico, entonces puede considerarse una razón recta, o como la llamaban los antiguos ortos logos, recta ratio, o razón recta, o recta razón, que no se quiebra, que no distorsiona la realidad, que es un espejo de la vida misma. 5. La Iglesia, por su parte, aprecia el esfuerzo de la razón por alcanzar los objetivos que hagan cada vez más digna la existencia personal. Ella ve en la filosofía el camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al mismo tiempo, considera a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de la fe y comunicar la verdad
del Evangelio a cuantos aún no la conocen, teniendo en cuenta iniciativas análogas de mis predecesores, es decir, anteriores vicarios de Cristo, papas anteriores a Juan Pablo II, deseo yo también dirigir la mirada hacia esta peculiar actividad de la razón. Me impulsa a ello el hecho de que, sobre todo en nuestro tiempo, la búsqueda de la verdad última parece a menudo oscurecida. Sin duda, la filosofía moderna tiene el gran mérito de haber concentrado su atención en el hombre. A partir de aquí, una razón llena de interrogantes ha desarrollado sucesivamente su deseo de conocer cada vez más y más profundamente. Se han construido sistemas de pensamiento complejos que han producido sus frutos en los diversos ámbitos del saber, favoreciendo el desarrollo de la cultura y de la historia. Dice que tienen el mérito de haberse enfocado en el hombre. Sí, ciertamente el hombre es una criatura extraordinaria. No hay ningún otro ser vivo sobre la faz de la tierra que tenga las características de la esencia de la humanidad. Por tanto, debe de ser de origen divino, y la filosofía, de alguna forma, fue preguntándose por el origen del hombre hasta llegar a ello. Si bien algunas doctrinas empezaron a desviarse de ello y a caer en pensamiento mágico, diciendo que el hombre surgió de la nada, como ocurrió con la pseudociencia darwinista. La antropología, la lógica, las ciencias naturales, la historia, el lenguaje, de alguna manera se han abarcado todas las ramas del saber. Sin embargo, los resultados positivos alcanzados no deben de llevar a descuidar el hecho de que la razón misma, movida a indagar de forma unilateral sobre el hombre como sujeto, parece haber olvidado que éste también ya está llamado a orientarse hacia una verdad que lo trasciende. En otras palabras, yo interpreto aquí que la antropología, la lógica y las ciencias naturales, así como la historia, que muchos entienden simplemente como el registro de documentos, el lenguaje de hechos por documentos, pues se quedan muy limitados a poder responder las preguntas filosóficas. No lo hacen. Sin esta referencia, cada uno queda a merced del árbitro, a merced de un arbitrio, su pensamiento, su juicio, su criterio y una condición de una persona que acaba por ser valorada con criterios pragmáticos, prácticos, no profundos, sino prácticos, basados esencialmente en el dato experimental, dijéramos empírico, de experiencia, en el convencimiento erróneo de que todo debe de ser dominado por la técnica, lo cual ha sido un completo error. Únicamente pragmático y únicamente técnico, sin conocer o preguntarse por el origen de las cosas, solo en un entero funcionamiento momentáneo de lo que se ha conocido, de lo que se tiene referencia en vida o en visto por los propios ojos, escuchado por los propios oídos, pues sería un desastre, ¿no? Llevar eso al extremo. Así ha sucedido que en lugar de expresarse mejor la tendencia hacia la verdad, bajó tanto peso la razón, saber se ha doblegado sobre sí misma, haciéndose día tras día incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser. Con el amor por la técnica o la práctica, se olvidó el utilizar la razón, ya no aspira a conocer la verdad. De hecho, hay muchas doctrinas pseudofilosóficas que niegan que la razón pueda conocer la verdad o aspectos de la realidad. La filosofía moderna, dejando de orientar su investigación sobre el ser, nuestra existencia misma, la ontología, ha concentrado la propia búsqueda sobre el conocimiento humano, en lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad. Ha preferido destacar sus límites y condicionamientos, que en realidad, como es algo que no puede del todo probar, se ha dedicado a tener posturas más o menos dogmáticas, vamos a decir. Dogma tendría que ser una verdad, no es la palabra correcta, no sé cómo se le pudiera decir, posiciones monistas, ¿no?
Hay doctrinas pseudofilosóficas que parten del principio de que la verdad no existe. Y eso ya se anula a sí mismo, porque tú estás predicando un principio que das por verdadero, diciendo que la verdad no existe, y entonces se anula. Si existe la verdad, se tiene que anular a sí mismo, es una paradoja. Entonces, de eso nada. De esas doctrinas es muy fácil distinguir las que son erróneas. Ello ha derivado en varias formas de agnosticismo. ¿Quiénes son la secta de los agnósticos? Es una forma de ateísmo que niega la revelación de Dios, la palabra revelada, desde una postura un tanto falsa, diciendo que no afirman ni niegan. Es ateísmo, es otra forma de ateísmo, hipócrita o falsario, porque se niegan a reconocer las revelaciones de Dios. Para ellos es como si no hubiera ocurrido nada en toda la historia de la humanidad. En los últimos 2 milenios, para ellos no ocurrió nada. No hay ninguna revelación de la presencia de Dios, ni ninguna palabra revelada, no existen los milagros, que es la suspensión de las leyes naturales, que está plenamente probado. Para ellos no existe nada de eso. Esa es la posición hipócrita de los agnósticos. Y eso de decirse agnóstico se empezó a poner de moda, sobre todo cuando la mayoría de los actores y cantantes, que son cabezas huecas, empezaron a declararse agnósticos. Empezó a ser muy influyente que líderes políticos también dijeran que son ateos o agnósticos. Que líderes de las grandes tecnológicas, no me acuerdo de qué tecnológicas, pero fundamentalmente muchos del ámbito informático se declaran agnósticos. No afirmo ni niego la existencia de Dios, la estás negando, porque no estás reconociendo todos los hechos históricos en los que se presenta Dios. Por eso el agnosticismo es una forma de ateísmo. Repito este párrafo. Ello ha derivado en varias formas de agnosticismo y de relativismo, que han llevado a la investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas del escepticismo general. El relativismo, pues nada es verdadero, o podría ser verdadero esto durante un tiempo, pero después no, que esa es la posición, por ejemplo, de George Soros. La posición es un extremo relativismo, que fue la pseudofilosofía o el credo pseudofilosófico que desarrolló Carlos Popper. Es un absurdo el relativismo, porque dice que unas cosas son verdaderas y otras no, o que la verdad no existe, que todo es dependiéndose de la forma en la que se perciba. Y entonces, pues ya desde ahí podríamos decir que ese principio no es cierto, ¿no? Porque no te puede dar una certeza. Es como el relativismo es muy parecido a las pseudociencias como la parapsicología o lo paranormal, que es reportar prácticamente un hecho dudoso en el tiempo, dudoso en el espacio, dudoso de su motivo, de su razón y de la causa que lo genera. Es como un anecdotario de no sé si esto es cierto o es falso, la dictadura del relativismo que también denunció el Papa Benedicto XVI. No sé si esto es cierto o falso, no sé si esto está bien o mal, no sé, así como el agnosticismo, que es una postura también relativista, pero yo quiero creer esto. Y entonces dices, pero ¿por qué vas a seguir ese camino si no tienes ninguna certeza? Y el relativismo también se encuentra en un gravísimo problema, porque al no tener fundamentos, explícame, sería decirle, explícame por qué rechazas únicamente el camino de Cristo, por qué rechazas a Cristo. Porque los relativistas dicen que todo es válido menos lo cristiano. No sé si se han fijado. Entonces, son posturas falsas que evidentemente se han desarrollado mucho en la ofensiva del mal contra el género humano, agnosticismo y relativismo. Y también dice que existe el escepticismo en general. Esas son las personas que están completamente trastornadas y lo niegan todo, los negacionistas de todo. No existe Dios, no existe el conocimiento, no existe la verdad,
no existe un motivo para que estemos vivos, no existe nada, nada está bien, todo es porque sí, escépticos de todo, no creen en absolutamente nada. Ese es un escepticismo paranoico, vamos a decirlo. Ello ha derivado en varias formas de agnosticismo y de relativismo que ha llevado a la investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas de un escepticismo general. La postura filosófica es que esa clase de preguntas pues nunca las van a resolver, por tanto no nos interesa responderlas, pero si eso no se puede responder, las preguntas fundamentales, pues entonces ya no estamos hablando de una filosofía. ¿Estamos? Eso es comprensible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En nuestro mundo tenemos muchos falsos profetas que, por ejemplo, la pregunta por lo que es estético, por lo que es bello, viene a ser una pregunta filosófica. Pero no se quiere escuchar a los filósofos, se prefiere escuchar a personalidades que no tienen ninguna formación filosófica sobre la belleza. De ahí la fealdad que ahora se predica. Por ejemplo, la fealdad que existe en el arte moderno. Vamos viendo entonces que si bien lo que se llama modernismo o cultura moderna no nos ofrece una respuesta a nuestras preguntas más sensibles, a las preguntas más interesantes, a las preguntas más valiosas, a lo que pudiera cambiar nuestras vidas, nos ofrece unas respuestas de cajón que son mentiras y que sirven para satisfacer de momento un hambre por conocer la verdad, pero que solamente nos ofrece mentiras o vaguedades, agnosticismo y relativismo. No es necesario ser relativistas, porque existe un centro de referencia que es Dios, del cual parte todo lo demás. Existe un origen de la naturaleza misma. El relativismo, en cambio, dirá que todas las orientaciones sexuales son válidas porque nada está bien y nada está mal. Es relativismo. La dictadura del relativismo genera un mundo en caos, en anarquía, un mundo disociado, un mundo cruel también porque a nadie le importa a nadie. Nadie le interesa escuchar a nadie porque pues todo relativo. De hecho, la esencia del relativismo es decir esto, es decir algo como esto. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, él tiene su verdad, ellos tienen su verdad, distinta de la mía, de la tuya, de la de ellos y la de él. No, la verdad es una, única e indivisible. Si todos tenemos ojos, oídos, si todos sentimos más o menos similar y somos de la misma especie, tendríamos que llegar fácilmente a ponernos de acuerdo en infinidad de temas, porque estamos recibiendo los mismos estímulos, los mismos hechos, los estamos captando. ¿Y qué es lo que pasa? Que sin embargo está el mundo y las sociedades en sí, el mismo México, profundamente divididos sobre opiniones que no tienen sustento en hechos verídicos, opiniones cualquiera, ¿sí? En eso es en lo que estamos. Vamos a pausar aquí y continuamos en un momento.